Respetables alumnos, muy buenos días. Bienvenidos una vez más al curso tutelado de investigación. Nos encontramos en la semana número 7 y el día de hoy abordaremos el capítulo número 6 de nuestro libro de texto Metodología de la investigación del doctor Roberto Hernández Sampieri y abordaremos el tema específico de formulación de hipótesis en una primera parte. Nuestro objetivo es que usted como estudiante conozca, comprenda y aplique en su documento de investigación tópicos importantes concernientes a la formulación de hipótesis. Las hipótesis, según el doctor Roberto Sampieri, son el centro, la médula o el eje del método deductivo cuantitativo. Para poder establecer hipótesis en una investigación, se deben tomar en cuenta algunos pasos o procedimientos. En primera instancia, analizar la conveniencia de formular o no hipótesis que orienten el resto de la investigación. Formular las hipótesis de la investigación si se ha considerado conveniente. También precisar las variables que intervendrán en las hipótesis. Definir conceptualmente las variables de las hipótesis, así como también definir operacionalmente las variables de las hipótesis. Las hipótesis son las guías de una investigación o estudio. Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Se derivan de la teoría existente y deben formularse a manera de proposiciones. Definitivamente, para poder plantear una hipótesis, primero, usted tuvo que haber desarrollado una perspectiva teórica, que como ya lo dijimos en clases anteriores, la perspectiva teórica resulta de la revisión de todo o toda la literatura que servirá para sustentar la investigación. La perspectiva teórica nos permite revisar y afinar el planteamiento del problema, que al final es lo que más importa resolver. Del planteamiento del problema se derivan las hipótesis, y estas hipótesis son explicaciones tentativas de la relación entre dos o más variables. Si pudiéramos resumir su importancia, diríamos que funcionan para guiar el estudio, proporcionan explicaciones sobre lo que está pasando y nos ayudan a apoyar la prueba de teorías. Las hipótesis se pueden dividir en varias formas. Si estamos hablando del alcance que pueden tener, podríamos clasificarlas en hipótesis exploratorias, descriptivas, correlacionales o explicativas. Y si hablamos de tipos, podríamos hablar de hipótesis de investigación, hipótesis nulas, hipótesis alternativas e hipótesis estadísticas. Cada una de estas clasificaciones tienen características particulares que las diferencian unas de otras. Cualquiera que fuera la hipótesis o el tipo que va a plantear en su investigación, las hipótesis deberían cumplir una serie de características. En primera instancia, deberían referirse a una situación real. Sus variables o términos deberían ser comprensibles, precisos y concretos. Las variables deben ser definidas conceptual y operacionalmente. Las relaciones entre variables deberían ser claras y verosímiles. Los términos o variables, así como la relación que existe entre estas, deberían ser observables y, lo más importante, deberían ser medibles, sobre todo si hablamos de una investigación con enfoque cuantitativo. Finalmente,
deberían relacionarse con técnicas que estén disponibles para poder probarse. ¿Qué son las hipótesis? Como ya lo dijimos con anterioridad, las hipótesis son explicaciones tentativas del fenómeno investigado, que se enuncian como proposiciones o como afirmaciones. De hecho, son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. Cabe señalar que en nuestra vida cotidiana constantemente elaboramos hipótesis acerca de muchas cosas y luego indagamos su veracidad. La siguiente pregunta es: ¿en toda investigación cuantitativa debemos plantear hipótesis? La respuesta es no. No en todas las investigaciones cuantitativas se plantean hipótesis. El hecho de que formulemos o no hipótesis depende de un factor esencial, que es el alcance inicial del estudio. Las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas cuyo planteamiento define que su alcance será correlacional o explicativo, o las que tienen un alcance descriptivo, pero que intentan pronosticar una cifra o un hecho. En pantalla usted puede observar la formulación de hipótesis en estudios cuantitativos con diferentes alcances. Si es exploratoria, no se debería formular una hipótesis. Si la investigación tiene enfoque o alcance descriptivo, solo se formulan hipótesis cuando se pronostica un hecho o un dato. Si el alcance es correlacional, se pueden formular hipótesis correlacionales. Y si el enfoque o alcance es explicativo, las hipótesis se formulan de tipo causal, es decir, poder estudiar la causa. ¿Las hipótesis son siempre verdaderas? Las hipótesis no necesariamente son verdaderas, pueden no serlo y pueden no comprobarse con datos. Son explicaciones tentativas, como ya lo dijimos, no definen los hechos en sí. Al formularlas, el investigador no está totalmente seguro de que vayan a comprobarse o que puedan comprobarse. Por ejemplo, tenemos varias hipótesis en pantalla. La primera sería: la proximidad geográfica entre los hogares de las parejas de novios está vinculada positivamente con el nivel de satisfacción que les proporciona su relación. Otro ejemplo podría ser: la incidencia de cáncer pulmonar es mayor entre los fumadores que entre los no fumadores. A mayor variedad en el trabajo, habrá mayor motivación intrínseca para cumplirlo. Observe, por ejemplo, la primera hipótesis vincula dos variables, es decir, la proximidad geográfica entre los hogares de los novios y, por otro lado, el nivel de satisfacción en la relación. Hemos mencionado la palabra variables, pero ¿qué son las variables? Según el autor, las variables son propiedades que tienen una variación que puede medirse u observarse, ¿sí? En este punto es necesario definir entonces cuál es la característica de una variable. Algunos ejemplos de variables podrían ser el género, la presión arterial, el atractivo físico, el aprendizaje de conceptos, la religión, la resistencia de un material, la masa, la personalidad autoritaria, etc. El concepto de variable se aplica a personas o a otros seres vivos, así como a objetos, hechos y fenómenos, los cuales adquieren diversos valores respecto de la variable referida. La inteligencia, si usted quiere otro ejemplo,
es posible clasificar a las personas de acuerdo con su inteligencia, pero no todas las personas la poseen en el mismo nivel, es decir, varían en inteligencia. Otros ejemplos podrían ser el rendimiento de cierta especie de semilla, la eficacia que tiene un procedimiento de construcción respecto a otro, o el tiempo que tarda en manifestarse una enfermedad, etc. En todos los casos, generalmente se van a producir variaciones, por eso se llaman variables. Finalmente, podríamos decir que las variables adquieren valor para la investigación científica cuando llegan a relacionarse con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o una teoría. En este caso, se les puede denominar constructos o construcciones hipotéticas. Es importante tomar en cuenta que a veces la experiencia y la observación constante ofrecen materia potencial para el establecimiento de hipótesis importantes, y lo mismo se dice de la intuición, porque son factores que implícitamente están plasmados en una hipótesis. Sin embargo, cuanto menor apoyo empírico previo tenga una hipótesis, se deberá tener mayor cuidado en su elaboración y evaluación. No es aceptable formular hipótesis de una manera muy superficial. ¿De dónde surgen las hipótesis? Las hipótesis surgen del planteamiento de un problema y del marco teórico que usted haya efectuado antes de empezar la investigación. Las hipótesis deberían cumplir con ciertas características. Las hipótesis deben referirse a una situación real, las variables deben ser comprensibles, la relación entre estas variables debe ser clara, los términos o variables deben ser observables y medibles, y finalmente deben estar relacionadas con técnicas disponibles para medirlas. ¿Qué son las hipótesis de investigación? Son proposiciones tentativas sobre las posibles relaciones entre dos o más variables. A las hipótesis de investigación se suele simbolizarlas como H sub i o H1, H2, H3, etc. También se les puede denominar hipótesis de trabajo. Las hipótesis de investigación pueden ser descriptivas de un valor o dato pronosticado, también pueden ser correlacionales, pueden ser de diferencia de grupos o también causales. Si hablamos puntualmente de las hipótesis descriptivas de un valor o dato pronosticado, estas hipótesis nos sirven para poder predecir un dato o un valor en una o más variables que se van a medir. Podríamos poner como ejemplo HI, que ya dijimos que es hipótesis de investigación, el aumento del número de divorcios de parejas cuyas edades oscilan entre los 18 y 25 años será de 20% el próximo año. O una segunda alternativa, la inflación del próximo semestre no será superior al 3%. Si hablamos de hipótesis correlacionales, estamos hablando de hipótesis que especifican las relaciones entre dos o más variables. Por ejemplo, a mayor autoestima habrá menor temor al éxito. Tome en cuenta, por favor, que aquí la hipótesis nos señala que cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Y si ésta disminuye, aquella aumenta. Es decir, siempre cuando una variable cambie, la otra automáticamente también la hará. Las hipótesis de diferencia de grupos se formulan
en investigaciones cuya finalidad es comparar grupos. Por ejemplo, HI es el efecto persuasivo para dejar de fumar no será igual en los adolescentes que vean la versión del comercial televisivo a colores que el efecto en los adolescentes que vean la versión del comercial en blanco y negro. En otras palabras, el ejemplo que me está diciendo, que un mismo comercial para dejar de fumar, uno a colores y otro en blanco y negro, será un factor que influirá en el resultado final. Estamos diferenciando entonces dos grupos. Las hipótesis causales no solamente afirman la o las relaciones entre dos o más variables y la manera en que se manifiestan, sino que además proponen un sentido de entendimiento de las relaciones. Es decir, ya no basta únicamente observar que está existiendo una variación, sino que también es preciso darle un sentido de entendimiento a esa variación. Podríamos poner como ejemplo, la desintegración del matrimonio provoca baja autoestima en los hijos e hijas. O también podríamos decir, la satisfacción sobre la calidad del diseño ambiental del interior de la oficina donde se elabora incrementa significativamente la satisfacción general del espacio de trabajo por parte de sus ocupantes y su desempeño laboral. Si todavía no lo tiene muy claro, lo que se está tratando de persuadir cómo un factor puede ser la causa que explique un efecto posterior. Muy bien. Relativo a lo que hemos estado conversando el día de hoy, se presentan ante usted tres preguntas fundamentales para fortalecer su conocimiento. La primera pregunta es, ¿qué es una hipótesis? La segunda, ¿cómo se formulan hipótesis según el alcance de la investigación? Y la pregunta final es, una de las siguientes no es característica de las hipótesis. Por favor, revise bien las posibles respuestas y determine cuál es la correcta. Agradezco mucho su atención. Espero poder estar con usted en el próximo video.